Bienvenidos a este live que hacemos en A Fondo con una noticia que nos sorprendió. A 3 días de elecciones presidenciales, la Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por las masacres del Aro y de La Granja, ocurridas hace 30 años, cuando el expresidente Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Pero también va a investigar el crimen del líder Jesús María Valle, que se cometió y que fue precisamente el líder que había dicho que se iba a producir esa masacre, había avisado y le había dicho al propio gobernador, que en ese entonces era Álvaro Uribe, que esta masacre era inminente. El entonces gobernador no le puso atención y Jesús María Valle terminó asesinado, ¿no es verdad? Todo eso pasó hace 30 años. Usted fue uno de los abogados que decidió sacar esta historia, sobre todo la de Jesús María Valle, que era un líder muy reconocido de derechos humanos en su momento, y desde entonces ha hecho todo lo posible por que se le dé justicia a la familia, ¿no es verdad? Hoy, 30 años después, a 3 días de elecciones, Miguel Ángel, la familia de Jesús María Valle empieza a ver alguna luz a través de el final de este túnel. ¿Qué le puede decir usted a la audiencia de fondo? ¿Qué significa esta llamada indagatoria? ¿Qué tiene que ver con, digamos, con la historia de este país? ¿Y qué fue lo que sucedió? Porque la gente... Yo te he hecho podcast sobre lo que pasó. ¿Cuáles fueron los testimonios que sirvieron de base para que la Fiscalía hubiera llegado a esta decisión que me acuerdo muy bien que usted dijo que vendría? En varios podcasts que hicimos nosotros dijo, es que realmente lo que viene fuerte de acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe tiene que ver con lo que pasó cuando él era gobernador de Antioquia. Y se produjeron las masacres de La Granja y del Aro. Murieron cerca de 42 personas, una masacre que duró 10 días. María Jimena, gracias por la invitación. Un saludo también a quienes nos observan. Yo quiero contarle una anécdota muy curiosa. ¿Usted se acuerda en el año 2019 del famoso llamado o del auto de la Corte Suprema donde le impone una medida de aseguramiento a Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal? Sí. En esa decisión, o simultáneo a esa decisión, hubo otra decisión que el periodismo no tuvo en cuenta, porque pues obviamente lo opacó la medida de aseguramiento a un expresidente, y era que el magistrado César Reyes, que también llevaba este proceso de las masacres del Aro y de La Granja y la muerte de Jesús María, dicta unas órdenes a Policía Judicial que tienen como propósito impulsar el desarrollo de esa actividad investigativa. Y yo siempre he tenido la percepción, es evidentemente especulativa, pero siempre he pensado que la verdadera motivación de la renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República en ese entonces, en ese momento fue ese auto que impulsaba esa investigación. No el proceso por fraude procesal ni soborno en actuación penal, que para él en su momento era un proceso menor, que se terminó agrandando y fue condenado en primera instancia. Pero la verdadera motivación que él tuvo, él siempre le ha tenido un temor a este proceso, porque entre otras cosas es un proceso imprescriptible. Recuerde que como fue declarado delito de lesa humanidad, pues no prescribe. Y las investigaciones evidentemente podían adelantarse y desarrollarse. Entonces, su gran miedo era este proceso. Renuncia él en su momento a la Corte, al Senado, pierde la Corte el fuero sobre él para investigarlo, se va a la Fiscalía y entonces en la Fiscalía se sentía blindado. Estamos ahí entonces, para anuncio de quienes nos observan, Fiscalía de Barbosa, y el fiscal Gabriel Jaimes manejaba ese caso de la masacre del Aro. Que era el mismo que manejaba... Que era el mismo que manejaba el de fraude y soborno en actuación penal. Entonces solicita la preclusión en el de soborno en actuación penal y deja quieto y dormido el proceso por la masacre del Aro. Pero hace algo. Lo llama una versión libre. Una versión libre, además, que parecía una conversación de amigos. Me acuerdo, sí. Donde
Uribe contó su vida, lo de los famosos temas de las sandalias cuando era un joven en el campo, en fin, eso parecía un ejercicio risible de administración de justicia. Entonces creían que ese proceso finalmente estaba cerrado. Cuando cambia la fiscalía, llega la fiscalía de la doctora Luz Adriana, pues entonces se desarrolla, recuerden, nos vamos a juicio finalmente por fraude procesal y soborno en actuación penal, y se reactiva la investigación a través de un impulso que la representación de víctimas hacemos. Que la habíamos hecho... Y la que usted la hace en representación de la familia de Jesús María Valle. De la familia de Jesús María Valle, solicitamos el impulso de esa actuación y empezamos a recopilar una cantidad de elementos materiales probatorios. Esta fiscal, a la que ya anunció Uribe, como siempre, que la va a recusar porque entonces ella estuvo en la JEP en su momento, fue una fiscal muy rigurosa que hizo un gran trabajo de recolección de evidencias probatorias, y aquí hay varios elementos, entre otros de los más importantes, por ejemplo, la declaración de Salvatore Mancuso en su momento, en la JEP, que es distinta, pero que es diferente a las que ha dado anteriormente. ¿Y esta por qué es importante? Que las dio ante Justicia y Paz y que nosotros las hicimos y las trabajamos aquí en un podcast. Claro, que se trabajaron acá. Entonces, ¿por qué es importante esa última declaración? Porque ya relaciona directamente a Álvaro Uribe Vélez con estos hechos. Y sobre todo, ¿qué dice? Establece una particularidad con relación a el conocimiento que él tiene de una reunión que se hace en una finca donde está Pedro Juan Moreno, y se define el asesinato de Jesús María Valle. Es decir, una declaración muy fuerte que establece ya los lineamientos de las conductas omisivas que puede tener Álvaro Uribe Vélez como gobernador, precisamente ante el auge del paramilitarismo. Ahora, ¿qué es importante acá? Usted lo dijo en su introducción. Jesús María Valle va donde Álvaro Uribe Vélez como gobernador en 2 ocasiones para advertirle que se vienen unas masacres. Entrega nombres, entrega ubicaciones, entrega información muy precisa. Y de ahí Jesús María Valle sale a la Fiscalía General de la Nación y da una declaración donde dice que él, es su percepción, que hay una connivencia, es la palabra utilizada por él, entre el gobernador de Antioquia, la fuerza pública y las fuerzas criminales. Ahí empieza entonces finalmente la lápida en la cabeza de Jesús María Valle, finalmente. Menos de un mes después, es asesinado finalmente por las fuerzas del paramilitarismo. Y después se comete la masacre que se comete el 22 de octubre de 1997. Y la masacre es cometida por este bloque que comandaba Mancuso, bloque mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia, así se llamaban en ese momento. Ellos irrumpen durante 10 días, no solamente en el Aro, sino también en la Granja, y durante 10 días quedan prácticamente esas poblaciones completamente aisladas. Y solamente, según Mancuso, en una de sus declaraciones, aparece un helicóptero de la gobernación de Antioquia, ¿no es sobrevolando esa región, precisamente, donde ya no había acceso a la fuerza pública. Entre comillas, sabemos que la fuerza pública finalmente estaba en alianza criminal con las fuerzas paramilitares. Lo que hace simplemente la fuerza pública es abstenerse, la cuarta brigada, es abstenerse de ingresar a la zona, dejando a toda esa población civil en manos de estos criminales. Entonces, por eso, dentro de la construcción de este llamado a indagatoria, lo que critica la Fiscalía General de la Nación, y nosotros lo hemos advertido, es que también es un delito la posición omisiva del gobernador de Antioquia. Porque recordemos que en materia penal, desde el punto de vista de la conducta humana, tanto el actuar como el no actuar de manera dolosa constituye relevancia penal. Entonces se le está endilgando entonces la posición de garante que tenía Uribe como gobernador y su deber de proteger a la población civil con esa actitud omisiva de dejar finalmente 10 días, ¿no? a esa población en manos de esos grupos criminales. Y eso, pues, es que duró 10 días la masacre, realmente. Y la masacre termina porque lo más importante de los paramilitares no era la vida de la gente, que, pues, digamos, 42 personas fueron asesinadas, sino que llevaron el ganado. Ese es otro de los casos más dramáticos. Los sobrevivientes tuvieron que fueron utilizados para arriar el ganado hasta Montería arriba. Llegaron prácticamente los que no murieron en la masacre, murieron arriando el ganado. Y lo más importante era el ganado, ¿no? Esa es un poco lo que ha contado los que estaban y muchos de los cuales ya no están, ¿no? Que fueron parte y formaron parte de este bloque de... Hay un aspecto que a mí me parece muy interesante
fuerte desde el punto de vista emocional, y es en la segunda declaración de Jesús María Valle, un mes antes de su muerte. Cuando se termina esa declaración, a él le pregunta el fiscal, ¿usted tiene algo más que agregar? Y Jesús María Valle lanza una frase premonitoria. Jesús María Valle le dice al fiscal, mientras el señor Álvaro Uribe Vélez siga como gobernador de Antioquia y sigan acompañándolo los empresarios, la fuerza pública y el secretario Pedro Juan Moreno, nuestro destino es como lo advierte el poeta, dice Jesús María Valle. Ven, señora muerte, que soy un niño de sal sobre tu falda. Al mes sería asesinado. Él sabía perfectamente lo que venía, entendía perfectamente la dimensión. Él había recibido las denuncias de la población civil de lo que estaba pasando y quiso en su momento, quizá ese fue su gran error, advertir al gobernador de lo que estaba pasando. Y eso finalmente fue la lápida que terminó acabando con su vida. Recordemos que después fueron a su oficina de abogados, un hombre y una mujer, vestidos además de manera muy elegante, y lo asesinaron con silenciador, una muerte fatal, un defensor de derechos humanos, y un hombre de una gran valentía y una gran capacidad. Pero pues simplemente quedó en la mitad de esas fuerzas oscuras. ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Cómo es el procedimiento para que sepamos cómo... ¿por dónde es que va a correr el río? Sí, dos cosas. Ha dicho Uribe, como lo ha dicho siempre, que esto es un tema que tiene que ver con la coyuntura política, que cómo es posible que lo llamen, eso es lo que se informe él finalmente de una indagatoria 2 o 3 días antes de una elección presidencial. Pero tengamos en cuenta que para Uribe los momentos siempre son inoportunos, porque él cada llamado de la autoridad siempre dirá que entonces vienen próximamente unas elecciones, o que han salido de elecciones, o que vienen entonces elecciones de Senado y Cámara. Para él no hay un momento oportuno. Nosotros consideramos que fue muy tardía la decisión. Estamos esperando hace casi 30 años por una decisión en ese sentido, sobre todo las víctimas. Estamos hablando de los años 96, 97, 98. Yo debía tener 9, 10 años para esa época, pero las familias han sufrido realmente el olvido y la desidia. Este gobierno hizo un homenaje, precisamente, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado precisamente por esas masacres, precisamente por la conducta omisiva de las autoridades. Entonces, ¿qué viene ahora? Falta establecer la fecha de la diligencia de indagatoria. En esa diligencia, pues la Fiscalía le pondrá de presente cuáles son, de manera concreta, las acusaciones, que son fundamentalmente 3 hechos: la masacre del Aro, de la Granja, y la muerte de Jesús María Valle. Hay una investigación que todavía sigue en curso, que es la masacre de la Granja. Entonces, viene el desarrollo de cada una de esas masacres. Se le pondrán de presente esas 3. Y él entonces dará sus descargos finalmente sobre cuál fue su responsabilidad con base en los criterios que establece la Fiscalía. Dicho esto, terminada la indagatoria, la Fiscalía tomará una determinación si impone o no impone una medida de aseguramiento, estableciendo los 3 argumentos siempre que son constitucionales: si resulta un peligro para la sociedad, si puede de alguna manera interferir en el recaudo probatorio, o que se pueda escapar de la justicia. Han pasado muchos años, entonces digamos que la urgencia de la medida ha desaparecido. Es posible que la Fiscalía no imponga una medida de aseguramiento, pero el proceso continúe. Sí, por muchos factores que ya... fundamentalmente por el tiempo que ha pasado. Las medidas de aseguramiento se imponen con un criterio de urgencia, claro, para evitar la interferencia. Pero entonces ya han muerto muchos actores, el proceso ya está avanzado en el tiempo, entonces no habría interferencia en el recaudo probatorio, porque ya la Fiscalía tiene un gran andamiaje. Entonces, si eso no es así, continúa el proceso, y seguramente entonces a partir de ese momento la Fiscalía establece si acusa formalmente o si precluye finalmente la investigación. Seguramente con el caudal probatorio que se ha recolectado, la Fiscalía acusará y entonces irá ahí sí ante un juez de la República para establecer precisamente cuáles son las particularidades, si hay una sentencia condenatoria, si hay una sentencia absolutoria. Será un proceso seguramente muy largo. Si solamente en la indagatoria, por ejemplo, por el proceso de soborno en actuación penal se demoró 2 días dando descargos, imaginémonos cómo será el tema de estas 3 masacres. Vendrán todas las estrategias jurídicas de la defensa. Ya tuvimos conocimiento que recusaron a la
que está en pos de recusar a la fiscal tercera delegada. Ya la revista Semana, como siempre, plataforma del odio y la mentira, establece quién es la fiscal, su historia, perfilándola como hicieron en su momento con la juez 44 Sanda. Y con Reyes, el magistrado que y con el magistrado Reyes, es decir, cualquier persona que se atreva aquí a darle desarrollo a una investigación en contra de Uribe, inmediatamente son perfilados. Entonces ya le hicieron un perfilamiento a la fiscal, seguramente la recusarán, ahí habrá un debate largo. El propósito de ellos simplemente es dilatar esta actuación y evitar que se materialice una indagatoria. Será muy difícil porque había olvidado en la primera parte de su pregunta decir algo. Yo creo que esto, más que el proceso de fraude procesal y soborno, debe ser la decisión judicial más importante de la historia reciente. Estamos hablando de un expresidente de la República acusado de gravísimas violaciones a los derechos humanos y participando en el exterminio de población civil. ¿Qué implicaciones, ahí sí cierto, políticas puede tener, de hecho, ya digamos, esta decisión de llamarlo, de acusarlo? Porque indagatoria, para que la gente no entiende, es acusar. Sí. Por precisamente por participación o omisión, dicen, todavía no sabemos muy bien cómo es, pues por omisión. Sí. Cuando era gobernador de Antioquia, en las masacres de El Aro La Granja y en el asesinato de Jesús María Valle. ¿Qué implicaciones políticas pues ves tú? Además, vamos a decirlo porque yo creo que hay que decirlo, Miguel Ángel también forma parte del cuerpo de la campaña de Iván Cepeda, ¿no es verdad? Así es. Es el encargado de vigilar que en la costa las cosas funcionen. Ahora es a nivel nacional. Ahora es a nivel nacional. Sí. Caramba. Entonces, sí. ¿Cómo es que desde ese punto de vista, yo creo que hay que plantearlo porque hay que decir que ese también es su otra labor? ¿Cómo ve usted esto? ¿Qué implicaciones tiene? Porque obviamente el expresidente Álvaro Uribe sale a decir, sí, claro, es que esto es muy raro que se haya hecho a tan solo pues 3 días. Y yo no sé, pero en todo caso sí va a tener una implicación. Es evidente que tiene que ver esto con, o por lo menos se siente así, que va a tener una implicación en lo que sea digamos, un desarrollo electoral como el que se está dando y se va a dar el domingo. Yo le he dicho, María Jimena, que para Álvaro Uribe Vélez no hay una época idónea para ser acusado. Es decir, para él cualquier época tiene implicaciones políticas y tiene implicaciones electorales. Lo que sí es cierto es que aquí hay que diferenciar 2 cosas. Este es un proceso penal legítimo que viene hace 30 años. Y como estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de este país, siempre una decisión de este tipo tendrá consecuencias políticas. Eso es una realidad. Ahora, que se pueda asociar que esta decisión tenga relación con la necesidad política o con ambiciones políticas, ya eso es un tema alejado de la realidad. Porque Álvaro Uribe Vélez dirá, además de las víctimas, también hacen parte de la campaña política del candidato de la izquierda. En fin, crearán un relato paralelo que mucha gente podrá advertir. Va a decir que el abogado de las víctimas forma parte de la campaña de Iván Cepeda. Pero esto lo que significa fundamentalmente es que la división de poderes funciona en esta democracia. Es decir, la Fiscalía General de la Nación no pertenece al Ejecutivo, que entre otras cosas, si bien es cierto, el presidente Gustavo Petro ternó a la doctora Luz Adriana en el paquete. Hemos visto de manera pública las diferencias entre la Fiscalía General de la Nación y el gobierno central. Entonces, no puede asociarse que exista algún interés de la Fiscalía General de la Nación de proyectar algunas. Es más, diría yo que podría ser interpretado al contrario. Porque lo que puede lograrse es que Álvaro Uribe Vélez en estos últimos días se presente como una víctima del poder estatal y de la administración de justicia, pero aquí lo que queremos dejar claro es que esta decisión no tiene nada que ver con un tema electoral, no tiene nada que ver con un tema político. Cualquier momento en el que se hubiese dado esto hubiese sido interpretado como eso. Teníamos información de que eso iba a ocurrir en enero de 2026. Si se hubiera dado en ese momento, hubiera dicho que entonces ya él hacía parte de la lista del Senado y que entonces lo iban a atacar de manera directa y que estaba la campaña de Paloma Valencia. Nunca hay un momento idóneo para la administración de justicia. Lo que nosotros sí consideramos es que es una decisión tardía,
por parte de la Administración de Justicia. No le voy a endilgar responsabilidad a esta Administración de la Fiscalía General de la Nación. Muchas fiscalías, imagínense cuántas fiscalías pueden haber pasado durante 30 años. Entonces yo creo que es una decisión legítima desde el punto de vista legal, con consecuencias políticas naturales que podrán ser interpretadas de un lado o del otro. Lo único que podemos decir es que para nosotros es una decisión satisfactoria desde el punto de vista de la injusticia que se había dado con la población civil, y que nosotros hemos puesto una diferencia muy clara entre lo electoral y lo judicial. Claro, coinciden en la misma coyuntura. Eso le pregunto porque es que es una coincidencia, digamos, usted esperaba que esta decisión... No en este momento. No en ese momento. ¿Verdad? Sí, no en ese momento lo esperaba. Lo esperaba antes. Sí, en enero. A finales de 2025 o máximo a principios de 2026. Recuerde que a principios de 2026 él anuncia que lo van a llamar indagatoria, que tuvo una información relacionada con eso, finalmente deciden no hacerlo, y entonces pues obviamente pasa esta coyuntura, nos coge a nosotros, además a mí en mi caso particular, trabajando a lo largo y ancho del territorio nacional, cazando compradores de votos y de corrupción electoral. Formando parte de la campaña de Iván Cepeda. Formando parte de la campaña de Iván Cepeda, que repito, pueden crear a partir de ese momento un relato paralelo de las intenciones macabras, entre comillas, que puede tener la campaña, pero nosotros, alejado, también recibimos de manera sorpresiva la noticia, pero nos satisface que independientemente del momento en el cual se dio, se haya dado. Hablando de esta campaña y de estas circunstancias, porque yo creo que evidentemente esto va a tener un efecto político, quiérase que no, ¿usted cómo ve esta contienda? Usted que se ha recorrido todo el país, ¿cuál es su pronóstico realmente? Habida cuenta pues de muchísimas cosas que han pasado en esta última semana, incluyendo la llamada indagatoria al expresidente Álvaro Uribe. Pues yo pienso que en esta segunda vuelta vamos a remontar. Soy optimista con relación a lo que está pasando en las últimas semanas de campaña, entendiendo que existían tres eventualidades. La primera existía alguna sensación de confianza en la primera vuelta, de que con ocasión a las encuestas, la campaña de Cepeda le sacara casi 10 puntos a la de Abelardo de la Espriella. ¿Eso no pasó? Y eso no pasó, evidentemente. Es decir, eso fue para nosotros sorpresivo desde el punto de vista electoral. Entonces significaba que había que mejorar muchas cosas al interior de la campaña. Creo que las últimas semanas ha sido significativa el cambio de actitud, el desarrollo, los compromisos. Vemos a un candidato muy fuerte, estructurado, saliendo precisamente a entrevistas, a relacionarse con los espacios digitales que eran importantes también desde el punto de vista del desarrollo y del manejo que necesitaba. Y vemos también una movilización juvenil muy importante que se ha desatado también en estas últimas semanas. Y vemos a un candidato opositor cometiendo muchos errores desde el punto de vista de sus salidas. Vemos entonces la amenaza real hoy de un fascismo que en principio estaba soterrado y ha sacado entonces finalmente su cara más visible, y eso genera una preocupación democrática, de las fuerzas democráticas. Vemos a mucha población de centro finalmente decidiéndose apoyar la llegada de Claudia López a la campaña. También es significativo desde el punto de vista del desarrollo. Entonces yo soy optimista con relación a la remontada en segunda vuelta, y que esperemos que en este momento la sensatez esté por encima de la fuerza. ¿Usted cree que si gana Iván Cepeda se logrará de verdad hacer un acuerdo nacional? Y segunda pregunta, ¿se va a aceptar el resultado electoral? Yo lo que pienso es que se ha creado un temor ciudadano frente a ese tema de la constituyente. Ayer escuchaba yo al candidato
Cepeda advirtiendo que sí, no podemos tener miedo al debate democrático, que más alarmante debe ser las amenazas del candidato de la oposición diciendo que se va a salir de los tratados internacionales y las grandes convenciones, y eso pues no genera un temor significativo, y que genera temor el tema de la constituyente. Yo creo que él ha sido muy claro de que no habrá constituyente. Eso es importante, que su gran, digamos, protagonismo y su gran ambición es un acuerdo nacional. Ahora, gane quien gane, el país va a quedar absolutamente fragmentado, es decir, va a quedar partido en dos, con dos posiciones además altamente contrarias, pero considero que la legitimidad que le dé un triunfo, por eso me adelanto a su segunda pregunta, yo sí pienso que si se dan todas las condiciones en el desarrollo electoral, Iván Cepeda va a reconocer los resultados. Independientemente que sean en contra, o evidentemente la legitimidad que le daría ganar a él la presidencia de la República también enviaría un mensaje de conciliación, porque él también es un conciliador. Sí. Estamos hablando de un hombre que no ha amenazado a la oposición, que ha advertido que va a ser presidente de todos los colombianos y que los debates que tenga con la oposición serán debates respetuosos. Entonces yo no veo a una persona aquí que tenga el interés de alguna manera polarizar la fragmentación o polarizar el país o incendiar el país. Yo veo en él un hombre responsable que frente a cualquier eventualidad aceptaría las consideraciones de la democracia, pero que fundamentalmente ha puesto unas banderas rojas y ha dicho, finalmente ese tema de la constituyente, retiramos incluso el tema de las firmas de la Asamblea Constituyente, su prioridad finalmente será la concertación, el diálogo y el acuerdo nacional, y no a la constituyente. Y habrá, digamos, la posibilidad de que en el tema de los resultados electorales, pues se apruebe lo que tenga que decir la registraduría en su momento. ¿Van a aceptar los resultados electorales o no? Esa es una discusión. Estamos frente a un demócrata. Los demócratas hacen eso, independientemente de las cosas, si nos favorecen o no nos favorecen. El candidato Iván Cepeda es un demócrata, y en la eventualidad de que no existan evidencias que puedan establecer algún tipo de fraude o de alteración, pues él va a reconocer. De hecho, lo hizo en la primera instancia. En la primera instancia él dejó, de alguna manera, o hizo una valoración previa, pero al día siguiente él estaba aceptando que no había irregularidades y que aceptaba entonces la respuesta de los comicios. Y pienso que él tendrá la misma línea, que consideramos, o soy optimista precisamente con el triunfo y con la remontada del candidato Iván Cepeda, pero de manera contraria también considero que aceptará las decisiones de la democracia. Y ya finalmente, abogado, ¿usted qué dice de lo que está planteando en este momento la derecha y el propio Álvaro Uribe, que es que todo esto es una especie como de confabulación para ganar puntos? Había cuenta que estamos a 3 días nomás de las elecciones. Usted lo dice sobre la decisión del llamado indagatorio de la acusación. Me vuelvo otra vez a la decisión de, evidentemente. Son los relatos paralelos. Usted se acuerda que cuando lo llamaron a él a juicio en el proceso por fraude procesal y soborno, decía que era una decisión política, y esa decisión política estaba relacionada porque venían los debates en su momento de alcaldía, gobernación, Senado y Cámara. Por eso le digo, no habrá un momento propicio para Álvaro Uribe Vélez para una decisión judicial. Además que estamos en un país político. Este es un país eminentemente político donde cada año hay elecciones de algo, desde ediles, alcaldías, gobernaciones, Senado y Cámara, Presidencia de la República. Entonces no hay un momento idóneo para la administración de justicia. Y eso lo que habla es que para la Fiscalía General de la Nación tampoco lo electoral incide precisamente en su ambición personal. Es decir, aquí no hay, porque sería torpe establecer que la Fiscalía General de la Nación va a optar por uno u otro candidato. Pero además yo le puedo agregar un elemento adicional. Es que yo lo que siento es que Álvaro Uribe Vélez ya hoy, con algunas prevenciones, ya no incide de manera determinante en el ejercicio político. Es decir, la derrota de Paloma Valencia fue la derrota política de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, él está deteriorado políticamente hablando. Sí, y en ese sentido ya no es el mismo hombre poderoso que decidía quién iba a continuar con el legado de él. Digamos, el auge
del mal llamado abelardismo, porque yo no creo que exista eso. Eso son codicias individuales agrupadas, en realidad eso no son partidos, pero creo que no el poder partido, político de Álvaro Uribe Vélez ya no existe. Entonces, en ese sentido, la decisión de la Fiscalía General de la Nación es una decisión de la justicia, independientemente del momento electoral. Claro, estamos a 2 días y pueden ser interpretados por el observador espontáneo de que esto tiene que ver con una maquinaria, una agenda y un relato establecido, pero evidentemente no tiene ninguna relación. Las relaciones del gobierno con la Fiscalía no son las mejores. Nosotros hemos mantenido una relación respetuosa con la Fiscalía General de la Nación y simplemente eso es una coyuntura que pasa en un momento político. Bueno, y también es una demostración de que el sistema de pesos y contrapesos funciona. Que el Estado está funcionando y que yo creo que, pues sí, a pesar de que estemos en esta pugnacidad, el Estado está funcionando, la justicia está funcionando. Sí. Si la justicia funciona para ambos lados, significa que hay oxígeno en la administración de justicia. Y teníamos hace unos meses unos llamados a imputación de cargos a ministros del gobierno. Exacto. Tenemos unos llamados a imputación de algunas personas. Vimos el día de ayer también un llamado de indagatoria a la senadora Marta Peralta, que también podríamos interpretar que entonces también la Corte está incidiendo en el debate electoral. La senadora Marta Peralta del Pacto Histórico. Del Pacto Histórico. Entonces una decisión que la llamaron a indagatoria el día de hoy. En ese momento está ella en indagatoria frente a la magistrada Cristina Lombana. Entonces también podríamos decir que la magistrada trata de incidir en el desarrollo o que la Corte está incidiendo. No, yo creo que la Administración de Justicia está demostrando una independencia frente al poder del Estado o al poder del gobierno, y eso lo que significa es que debemos aceptar las decisiones tomadas por la Administración de Justicia, las que nos favorezcan, las que nos desfavorezcan, pero creo que hay una dinámica, un dinámico desarrollo de aquellas deudas históricas de la justicia con la ciudadanía. Pero que lo que es cierto es que yo creo que en este momento esa decisión vuelve a recuperar a esa figura importante que fue Jesús María Valle, que yo creo que es una figura que la historia tiene que rescatar, un líder muy interesante. Yo lo conocí vagamente, no mucho, pero me pareció que fue un líder valiente en su momento y se enfrentó a unos poderes muy complicados que en ese momento estaban realmente asediando a la democracia colombiana. Era un gran símbolo de la lucha por los derechos humanos, de alguna manera promotor del desarrollo de lo que vendría después de los abogados, defensores de derechos humanos. Yo mismo me siento de alguna manera representado en esa lucha. Siempre admiré, sin saber que de alguna manera iba a llegar a ser defensor de su familia o de su proyecto personal. Porque todos en algún momento sentimos una admiración precisamente por esa batalla en el que finalmente dio la vida, precisamente por las denuncias que hizo, y él sabía perfectamente a lo que se estaba viendo enfrentado. Entonces, es una forma también es un homenaje póstumo a él después de 30 años, a esa memoria, a esa lucha significativa que ojalá se refleje en muchos jóvenes y en los próximos estudiantes de Derecho, para entender 2 fenómenos que estamos viendo aquí: los abogados que consideran que la ética no tiene nada que ver con el derecho y los abogados que consideramos que debe estar impregnada la ética en el ejercicio profesional. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos. Un abrazo. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.